Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Sí, Señor. Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también: ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, seguimos leyendo en estos días de semana la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso y nos hemos encontrado en este capítulo 5, del versículo 21 al 33, con este texto que hoy día, no en la época de Pablo, pero hoy día suena bastante polémico, ¿no? Ni hablar si esto se leyera en una reunión de feministas, ¿no? Yo creo que habría que tener muchas agallas para animarse a leerlo en una situación así. Pero bueno, también tenemos que tener en cuenta que hay un contexto histórico, que hay una realidad muy propia de una época y que ciertamente en aquellas mentalidades de aquellas historias y aquellas latitudes, la conciencia patriarcal, ¿no?, donde el hombre era todo y la mujer una sometida, por así decirlo, era una realidad. Sin embargo, si uno analiza así con un corazón abierto el texto, no digo que Pablo equipara a la mujer con el hombre, sino que lo pone al hombre como cabeza de la mujer, pero sin embargo termina diciendo que al compararlo con Cristo, el amor de Cristo por la iglesia o por la humanidad, está diciendo que el hombre tiene que entregar la vida por su mujer. Si bien está, según la cultura, sobre la mujer, porque el hombre hacía todo, era el que salía a trabajar, era el que pagaba, era el que tenía vida social, la mujer no salía del hogar y era la encargada fundamental, y esto no es un dato menor, de criar a los hijos hasta que, sobre todo al varón, las nenas estaban siempre al lado de su mamá, pero el varón hasta que empezaba la adolescencia estaba con su madre. Los niños prácticamente eran considerados también más bien como un estorbo, por así decirlo, en el sentido de que los chicos, al no brindar un servicio a la sociedad todavía, tenían que estar bajo la tutela materna y eran criados. Pero cuando el varoncito ya alcanzaba la edad adolescente, ahí sí el padre se hacía cargo de él y lo llevaba al mundo, al trabajo y a la vida. Las nenas, por lo tanto, no, quedaban en casa siempre al cuidado y al acompañamiento de mamá para los quehaceres domésticos, ¿no es cierto? Así era un poco la cultura. Una cultura que obviamente fue evolucionando, no hay duda, no solo en aquellas latitudes del mediano o Medio Oriente, sino también aquí ni hablar, en Occidente, ¿no? Con esto y el problema de la humanidad siempre marcó una gravedad, que es la falta de equilibrio, de un sometimiento y un machismo, un patriarcado como centro y una mujer sometida, al otro extremo de un deseo, o mejor dicho, de un reclamo de derechos que han perdido el sentido. Como que hablar de machismo es mala palabra, pero hablar de feminismo es el objetivo, eso sí está bien. El problema de la humanidad, falta de equilibrio. Y la falta de equilibrio se da porque no hay profundidad, no hay espiritualidad. Es decir, no hay dimensión sobrenatural del hombre y de la realidad humana y de la importancia de complemento del uno con el otro. Eso pierde equilibrio. Y el perder el equilibrio más bien ya hay como una especie de venganza. Ahora las mujeres adquirimos un lugar en la sociedad, nos tenemos que vengar de tanta historia negativa que nos hicieron pasar los hombres. Y no es cuestión. Pero sí lo importante, y creo que la carta lo da como un signo interesante a tener en cuenta para justamente aspirar al equilibrio, es lo que dice más abajo, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne.
Esto que Jesús también toma teniendo como fuente el libro del Génesis, el libro del relato de la creación y de la creación del hombre y la mujer como co-creadores de Dios, en una unidad de un solo corazón, un solo cuerpo, un solo corazón, un mismo espíritu se dirá también, ¿no? De manera que ahí no hay desigualdad alguna, al contrario, está el auténtico complemento de un verdadero amor en lo que hoy podríamos decir una familia o proyecto de vida en común, ¿no? Bueno, de eso se trata, teniendo siempre al Señor como referente. Y por eso es importante, insisto, lo espiritual. Cuando no hay espiritualidad, hay competencia y el hombre se quiebra. El Salmo nos refería un poco a esto. Feliz el hombre que teme al Señor y que sigue sus caminos. Y nosotros sabemos muy bien que el seguir los caminos del Señor y cumplir su voluntad es que todos nos amemos. Y a los ojos de Dios no hay desigualdad alguna. Somos todos iguales y todos con las gracias, los dones, los carismas y los complementos como para hacer de la sociedad algo realmente maravilloso. El problema, insisto, sigue siendo el corazón endurecido del ser humano. Y después en el Evangelio escuchamos este relato de Lucas, donde Jesús se pregunta, ¿no? Hace una pregunta en voz alta. En realidad dos preguntas. ¿Cómo puedo comparar? Es decir, ¿ha buscado el Señor tantas formas de explicar el reino de Dios? De tantas maneras, con los mismos signos o milagros que Él realizaba en medio de la gente, su sola presencia, su palabra, su cercanía a los más alejados, a los pobres, desamparados, enfermos, a los excluidos socialmente y religiosamente también. Allí va el Señor, rompiendo esquemas y llegando más allá de lo que los religiosos del momento podían entender que había que llegar. Con eso marca una diferencia y que es nada más ni nada menos que en su persona está el reino de Dios, ya llegó el reino de Dios. Pero sin embargo, el Señor sigue preguntándose en voz alta para que la gente lo escuche, ¿con qué puedo comparar el reino? A ver si lo pueden entender. Y el reino de Dios tiene esa cuota de misterio. Y ahí es donde dice, se parece a una semilla. Y usa no cualquier semilla. El ejemplo es la semilla de mostaza, que es chiquitita como la cabeza de un alfiler, ¿no? Pero dice que cuando se la siembra y crece, se convierte en un arbusto tan importante que los pájaros del cielo van a encontrar refugio. Entonces el reino de Dios como algo que crece y nadie lo para y se convierte en refugio de aquellos que realmente quieren ser refugiados bajo la sombra del reino. El reino de Dios es eso, ¿no? Es un refugio de Dios. Porque el reino de Dios es sinónimo al amor del Padre. Cuando Jesús habla del reino de Dios, no está hablando de un reino común como lo entendemos humanamente. Jesús ya lo dijo, mi reino no es de aquí, se lo dijo a Pilato. Pero sí esencialmente hay un sentido humano, o mejor dicho, un sentido personal más que humano. ¿Y cuál es el sentido personal del reino? El amor del Padre, ese amor que ha llegado a nosotros en toda su dimensión. Y que Jesús vino a hablar de eso. Y que será realmente otorgado a todos aquellos que lo buscan con sincero corazón. Es un reino que no deja afuera a nadie, es puro amor. Y ese amor es personal, el Espíritu Santo, que con el Padre y el Hijo forman las tres personas trinitarias, un solo Dios, un solo Señor, que llega al hombre, a la humanidad. Y el segundo ejemplo, también a modo de pregunta en voz alta, ¿con qué podré comparar el reino? Bueno, se parece a una mujer que toma gran cantidad de harina y la mezcla con un poco de levadura, amasa y esa levadura mezclada ya se perdió entre la harina, pero la empieza a fermentar de tal manera que, bueno, habrá pan para todos. De eso se trata, ¿no? O sea, el misterio del reino, el misterio del reino. Jesús en otra parte del Evangelio dirá que el reino de Dios es como el rayo, ¿no? Quien sabe comienza en Oriente y termina en Occidente y surca el cielo y nadie sabe el origen y el fin, como el viento, que nadie sabe dónde sopla y a dónde va. Es un misterio.
pero es un misterio real, percibible, se puede percibir y trabaja. Por eso yo creo que nosotros tenemos que estar felices desde la fe, una fe que nos asegura, no en la razón, porque como es misterio, la razón ahí no tiene lugar, no llega, no puede, no sabe, pero sí desde el corazón, desde la fe, desde la oración, desde el silencio contemplativo, sentir realmente cómo ese reino misterioso está fermentando y está haciendo crecer todas las cosas, especialmente nuestra vida. Nosotros no somos los mismos que cuando nacimos. No somos los mismos, espiritualmente hablando, si quieren, que cuando éramos adolescentes, jóvenes. Y tampoco seremos los mismos cuando llegue el momento de nuestra ancianidad y de nuestra muerte. Hay todo un proceso espiritual, misterioso, al cual somos conscientes, pero hasta cierto punto. Nosotros no podemos ser conscientes de lo que Dios está haciendo, por lo menos en su totalidad. Uno, si mira para atrás, yo creo que le pasará a todos ustedes lo mismo, a mí me pasa, uno dice, sí, pucha, hemos crecido espiritualmente, hemos madurado en muchos aspectos, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la iglesia, en nuestra conciencia de ser parte de la iglesia, en el vínculo con mis hermanos. Ha habido una evolución que nos llevó también a mirarnos a nosotros mismos de una manera nueva y al mundo, a lo que nos rodea de una manera distinta, porque va creciendo en nosotros, aunque no nos demos cuenta, el hombre nuevo, y va muriendo el hombre viejo, que es el hombre terrenal, materialista, ¿no? Sobre todo uno se da cuenta de eso en muchas etapas, pero especialmente en lo que se llama el meridiano de la vida. El meridiano de la vida es más o menos a los 40 años, poco más, poco menos, depende de cada uno. Pero lo que se llama el meridiano, la mitad aproximadamente. Y en el meridiano de la vida hay grandes replanteos. Esa famosa crisis de los 40, que se suele decir, la crisis de los cuarentones, que ya no son ningunos pibes, pero todavía no son gente vieja, obviamente, y se producen replanteos. Ya no es lo mismo. Lo que hasta ahora me servía o hasta lo que hasta ahora era el motor, quién sabe, de mis proyectos, de mis sueños y demás, ya un poco empieza como a mermar para empezar uno a replantearse otra forma de vivir, ¿no? Hay un retiro espiritual que yo tuve la gracia de acompañar en una ocasión que se llama Entretiempo, un poco parafraseando un partido de fútbol. El primer tiempo no es el mismo que el segundo. Cuando uno ve un partido de fútbol, por muchos motivos, porque el primer tiempo los jugadores están frescos, salen a la cancha, lo ponen todo y bueno, van viendo cómo va la cosa junto con el técnico. Pero el segundo tiempo ya es distinto, por eso está el entretiempo, ¿no? Y en el entretiempo que están los planteos, el técnico dice, mira, ¿vamos a seguir con este esquema de juego o no? Vamos a cambiar el esquema de juego. Y aún así vamos a hacer algunos cambios posibles en el equipo porque ya algunos están acalambrados o no están rindiendo lo que deberían rendir, hay que hacer un cambio, poner otros. Bueno, así pasa con la vida interior, ¿ven? Entonces, en esa famosa crisis de los 40 es la crisis del entretiempo y el retiro ese un poco va en toda esa dimensión, ¿no? Donde nos paramos y ante Dios hacemos esa mirada interior reflexiva para que el Espíritu Santo nos conduzca a esa búsqueda de mayor plenitud, de mayor libertad. Y realmente creo yo que en esa etapa hay grandes decisiones y nuevas decisiones en la vida, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? Porque el reino de Dios, como la levadura, está así creciendo dentro nuestro sin que nos demos cuenta. Y quién sabe, el hombre todavía no le sabe poner palabras. El que está en un camino espiritual, de oración y que lleva un camino de vida religiosa, tal vez lo percibe mejor, la acción de Dios en su vida. Pero los que están en el mundo y muy enganchados al mundo, que no se eximen de ninguna manera de la crisis de los 40, no lo pueden entender, pero que Dios obra. Y que Dios obra en todos. Y que nos habla de una u otra manera, no hay duda. Nadie puede decir, a mí Dios no me tiene en cuenta. Algunos, muchos, lamentablemente, lo niegan directamente. Dios no existe. Una forma fácil, tal vez, de evadirse de un desafío.
que es el desafío a dejarse transformar con humildad y misericordia por aquel que nos ama para que seamos felices y que quiere que todos nos salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero bueno, hay mucha gente que lo niega, una sociedad como esta, por ejemplo, que en general apunta a otras cosas, a otros falsos dioses, y así nos va, y así nos va. Pero el Señor sigue obrando. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos míos? No tengan miedo. El Señor está obrando en tu vida, en tu corazón. Así, como esa levadura que está fermentando la masa, y la masa es tu existencia, tu historia. Esa historia que no tiene fin, que comenzó un día cuando Dios te pensó y fuiste dado a luz, en la fe sobre todo, en el bautismo, y que se prolonga hacia toda la eternidad. Como un pan rico, un pan sabroso, que está llamado ciertamente a servirse en la mesa de Cristo en el reino del Padre, cuando nos toque ese gran momento de dejar este mundo parcial e imperfecto y entrar en la dimensión de lo sobrenatural, de la perfección y de esa luz brillante que no tendrá fin, ¿no? Entonces, vivamos con alegría la vida, en paz, sabiendo que no estamos solos, insisto, y cuando nos vengan esos dramas propios de los imponderables de la vida que no faltan, porque no faltan, ¿qué les voy a decir que ustedes no sepan? Uno dice, uy, qué bien, todo bien, y el día menos pensado, por algún lado saltó la liebre, lo que fuere, tanto a nivel interior o personal, como a nivel de algún familiar, como una cuestión social, laboral, económica, en un mundo inestable, en un mundo incierto, pero el Señor está de nuestro lado, ¿no? El Señor está de nuestro lado. Por eso confiemos que su obra y su gracia nos acompañan siempre y no tengamos miedo, no tengamos miedo. Al contrario, confiemos en el Señor. No perdamos la paz, que nada nos haga perder la paz. Esa paz que no es que todo esté tranquilo, ni el home del espiritualismo, no, sino es una experiencia. Es una experiencia de Dios. Yo con Él y Él en mí. Cristo, nos decían cuando éramos chicos en aquel retiro que hacíamos, que se llamaba Camino, ¿no? Cristo y yo, mayoría aplastante, decían. Y qué verdad, ¿no? Qué lindo, qué bien nos hacía a los jóvenes escuchar eso. Cristo y yo, mayoría aplastante. Ya no hay nada ni nadie que pueda contra mí si el Señor está conmigo y yo con Él. De eso se trata, ¿no? Bueno, demos gracias al Señor, ¿no? El Padre del cielo y de la tierra, que nos ha revelado en Cristo los misterios del reino, pero especialmente aquellos que son mansos, humildes y pequeños. Eso que llevará al propio Jesús a elevar una súplica, o mejor dicho, una alabanza. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo y te bendigo, porque has ocultado estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes según el mundo, y se las has revelado a los pequeños y mansos de corazón. Porque así, Padre, lo has querido, así ha sido tu voluntad. No perdamos la pequeñez, la niñez, la inocencia espiritual, porque el Señor nos va a sorprender con grandes cosas. Como dice ese dicho, y es verdad, lo mejor todavía está por venir. La Virgen nos acompañe, y lo hace, y nos guíe en este caminar. Que así sea. Que así sea.